una vez que ya hicimos todo el proceso de inspección, llegamos a esto, ¿no? Llegamos a esto. Y la pregunta es aquí, pues, ¿qué voy a hacer cuando encuentro esto? ¿Qué voy a hacer? Y no hay que espantarse con todas esas indicaciones, ¿no? Algunas serán relevantes, otras serán no relevantes y otras serán falsas incluso, ¿no? Falsas. Pero esas son de hecho, es una inspección de las primeras que yo hacía y era lo que yo les platico. Pues uno se encuentra con esto y dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Lo acepto, lo rechazo y a veces hasta miedo nos da efectuar el trabajo porque no sabemos si se va a hacer mal. Pero con el tiempo vas agarrando esa pericia, ¿no? De saber interpretar y darte cuenta que no todo va para rechazo, ¿no? Entonces, ese va a ser el objetivo de este webinar, saber qué hacer con todo eso. También aquí es interesante que recuerden cuál es la buena aplicación del revelador, ¿no? No debiéramos aplicar mucho revelador, debe haber una capa regular y la limpieza aquí es algo muy importante, de hecho es una desventaja de líquidos penetrantes. La limpieza es crítica en este método, es muy crítica. La limpieza previa y también la limpieza durante estoy haciendo la prueba, ¿no? Cuando remuevo el líquido penetrante. Porque si no lo remueven bien, si no lo remueven, van a quedar muchas indicaciones no relevantes, muchas manchas. Ahora, si se pasan de remoción, tampoco es bueno porque van a eliminar incluso lo que está dentro de las discontinuidades. Entonces debe haber un punto intermedio. ¿Cómo me doy cuenta de que hice una buena remoción del penetrante? Bueno, la capa de revelador debe quedar blanca y debe haber todavía rastros de que hubo penetrante, ¿no? Por ejemplo, la fotografía que tenemos de este lado, del lado derecho, una soldadura circunferencial en una boquilla. Ahí tenemos al borde de la pintura, porque ahí se tuvo que quitar la pintura, por cuestiones obvias. Se alcanza a ver que ahí hay líquido penetrante, eso es normal. Pero si hubiéramos aplicado el revelador y todo hubiera quedado completamente blanco, quiere decir que nos pasamos de remoción, ¿sí? Quiere decir que nos pasamos. Entonces, allá regresamos a la presentación. Quiere decir que nos pasamos de remoción y hay que volver a hacer la prueba. ¿Y cómo me doy cuenta de que me faltó limpieza? Pues cuando me quedan muchas manchas. Entonces, para empezar, hay que ubicar eso, ¿no? ¿Cuál es una buena aplicación? No deben de quedar muchas manchas rojas no relevantes, muchas indicaciones no relevantes, pero tampoco debe quedar completamente blanco. ¿Por qué significa que nos pasamos? Debe haber un punto intermedio. Vamos a ver qué dice las normas. Eso es algo importante, es algo de lo que les platicaba, ¿no? Pregúntense, ¿qué voy a medir? ¿Voy a medir la mancha, el sangrado o voy a medir la discontinuidad? Entonces, la respuesta no es universal, siempre es un depende. Depende de qué pieza estoy inspeccionando, cuál es la norma que aplica, cuál es el código. Entonces, en estructuras de 1.1 no se mide la mancha, que quede claro eso. Para estructuras no se mide la mancha, no se mide la indicación. ¿Y cómo lo sé? El código a lo mejor no lo dice muy claro, pero son cosas obvias, ¿no? Son cosas obvias. Y fíjense cómo está para líquidos penetrantes en estructuras, ¿no? El código clásico estructural es de 1.1. La edición más reciente que tenemos es 2020. Y bueno, dice que las soldaduras que son inspeccionadas por líquidos penetrantes o incluso partículas también, se deben evaluar en base al criterio de aceptación visual, ¿sí? En base al criterio de aceptación visual. Entonces me manda para una tabla de inspección visual y estoy con líquidos penetrantes. Entonces dice, tienes que ir a la tabla de visual. Y aquí empezamos a hacer esas conjeturas, ¿no? ¿Cómo sé que no voy a medir el sangrado? Bueno, me está mandando un criterio de inspección visual y en inspección visual, ¿qué medimos? En inspección visual no hay manchas, no hay sangrado. Hay discontinuidades. Esa es una. Entonces, si me está mandando una tabla de visual, voy a medir la discontinuidad. En la tabla 8.1, que es la actual de inspección visual, dice categorías y criterio de aceptación de discontinuidades. Dice discontinuidad.
Entonces, por obvias razones y echándole un poco de lógica, no vamos a medir la mancha, no se mide el sangrado. Ahora hay gente necia en la industria o clientes necios también que dicen, pero es que ahí no dice que no midas la mancha. Y confunden discontinuidad con indicación, pero ustedes ya saben que son cosas diferentes. Entonces, como hay mucha gente necia en la industria, muchos clientes necios, a veces no queremos entender, en alguna edición AWS puso un comentario sobre esto, y ahorita se los voy a poner como ejemplo. Puso un comentario aclarándolo. Entonces, tenemos esto, miren, en el 2010, esto ya es del 2010, en el 2010, AWS, el comité decide sacar un comentario para aclarar y reafirmar lo que les acabo de decir. Y aquí tengo el párrafo textualmente. Y chequen lo que dice el código no incluye, ahí está bien claro, no incluye criterio de aceptación visual para líquidos penetrantes basado en el sangrado del tinte. Ahí está, súper claro. Y eso es directamente del comité de AWS, comité técnico. Entonces, dice, el código de 1.1 no incluye criterio de aceptación visual para líquidos penetrantes basado en el sangrado, no lo incluye. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice, cuando se use líquidos penetrantes, la aceptación de cualquier discontinuidad debe ser basado en una evaluación visual de la discontinuidad después, y ahí está algo bien clave, después de remover el medio que te está indicando. Es decir, cuando hago líquidos penetrantes en estructuras, ya vi que está la indicación ahí, la mancha, el sangrado, tengo que limpiar esa zona y hacer una inspección visual, termino haciendo inspección visual. Hay una excepción nada más, hay una excepción y que en alguna ocasión sí me pasó, de hecho aquí les tengo el ejemplo también. Dice, cuando la discontinuidad no se puede ver, incluso con amplificación, ¿sí? Cuando no se puede ver, después de que ya removiste el medio que lo está indicando, entonces en ese caso la evaluación debe ser basado en el tamaño y naturaleza de la indicación. Aquí ya sí dice indicación. Pero esos son casos particulares. Entonces, ¿cuándo voy a medir la mancha en estructuras? Cuando ya limpié la indicación, pero la discontinuidad no la veo porque a lo mejor es muy pequeña. Entonces dice que si no la puedes ver, incluso usando magnificación, una lupa, entonces vuelves a hacer la prueba, te va a salir una indicación y ahora sí te da oportunidad, te dan chance, te dan permiso de medir el sangrado. Pero esa es una excepción, como por ejemplo grietas de cráter. Por ahí tengo ahorita un ejemplo de grietas de cráter. Entonces, es así para estructuras. Es así. Y les digo, ahí está el ejemplo claro, ¿no? El código dice eso. No tiene criterio basado en manchas, en sangrado. Entonces, vamos a limpiar la superficie y vamos a hacer una inspección visual. ¿Sí? Eso es lo que dice el D1.1, para que quede claro. Ahora, ¿qué dice B31.3 para teoría de proceso? ¿Sí? ¿Qué dice? Entonces deben de leer bastante bien y entender la diferencia entre indicación y discontinuidad. Aquí tenemos el criterio para teoría de proceso. Teoría de proceso. Y entonces aquí me aclara en su criterio que el medio que me indica aquí en este método es un sangrado. Dice que puede ser visible o puede ser fluorescente. Dice, sin embargo, no todas las indicaciones necesariamente son imperfecciones. Eso pues ya lo sabemos. Ya lo sabemos, ¿no? Y ahora aquí está el por qué aquí sí mido la mancha. Miren, fíjense lo que dice. Una indicación, y usa la palabra indicación, de una imperfección puede ser más grande que la imperfección que la causa. ¿Sí? Una indicación puede ser más grande, eso es normal. Sin embargo, dice, sin embargo, el tamaño de la indicación es la base para la evaluación. Entonces, en B31.3 está usando la palabra indicación y dice, no importa aunque la indicación sea más grande que la discontinuidad, aquí te atienes a esto, vas a medir la mancha, vas a medir el sangrado. Y después ahí está su criterio, que es un criterio de los más fáciles que existen. Dice, hay que identificar cuando las indicaciones son redondeadas o son lineales, es lo primero que te aclara ahí. Y una lineal es la que tiene un tamaño, una longitud más de 3 veces su ancho, esa es la lineal. Una vez que las tienes identificadas,
dice, todas las superficies examinadas deben estar libres de, y es cuando ya vas a rechazar, libres de indicaciones lineales relevantes, es el primer criterio. 2, indicaciones redondeadas relevantes mayores a 3/16 de pulgada, o sea, 5 milímetros. Eso aceptan las redondeadas. Y tiene un criterio para grupos de 4 indicaciones o más. Ahorita vamos a ver varios ejemplos de esto. Varios ejemplos. Primero estamos aclarando qué se mide, la mancha o la discontinuidad. Bueno, entonces B31.3, indicación. AWS 1.1, discontinuidad. Ahora, ¿qué dice este otro código? Bueno, aquí no le cambié el título, déjenme le cambio. Arriba, ese es el criterio para ductos. Para ductos. Solamente que no le cambié aquí el título a la presentación porque era otro que tenía recipientes. Entonces a ese no le hagan caso, a esto nada más. Bueno, estamos con API 1104 para soldaduras en ductos de transporte, ductos de transportación. Y ahora vamos a ver aquí qué dice, ¿sí? ¿Qué dice sobre esto? Entonces habla de indicación. Indicación, dice cualquier indicación con una dimensión mayor a un 16 o menos, una dimensión máxima, perdón. Cualquier indicación con una dimensión máxima de un 16 o menos debe ser clasificada como no relevante. Como no relevante. Pero está usando la palabra indicación otra vez. Entonces es la mancha, es el sangrado. Y ahí tiene su criterio para esas soldaduras en ductos. Y vean cómo aquí acepta grietas de cráter, ¿sí? Acepta grietas hasta cierto tamaño. Entonces dice, indicaciones relevantes deben ser consideradas de efecto y también un pequeño recordatorio. De efectos cuando ya está rechazado. Entonces dice, lo vas a considerar de efecto si existe alguna de las siguientes condiciones. Y luego dice, indicaciones lineales evaluadas como grietas de cráter o grietas de estrella que excedan 4 milímetros. Pero solamente si exceden. Si yo encuentro una grieta de cráter de pequeñita de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 1 milímetro, acepta esa grieta de cráter. Solamente la de cráter. Solamente la de cráter. Luego dice indicaciones lineales evaluadas como grietas, otro tipo de grietas, pues son rechazadas, obviamente. Son rechazadas. Y si son indicaciones redondeadas, te manda a otro criterio. Pero bueno, todavía no llegamos a esa parte. Ahorita estamos en que qué medimos. Entonces, en ductos se mide la indicación, la mancha. La mancha. Y pues vamos a ver qué dudas tienen. No sé si tengan por acá alguna duda. Ya no vamos a aceptar a nadie más, porque cada vez que acepto a alguien más se sale la pantalla. Bueno. Si tienen dudas hasta este momento, de una vez díganme. Díganme. Si hay dudas, escríbanlo ahí en la conversación. Ahorita hemos avanzado nada más hasta acá. ¿En qué se mide? A veces se mide la discontinuidad, a veces la indicación, dependiendo cada código. Hasta ahí vamos bien entonces. No hay dudas. Perfecto. Ahora vámonos a los ejemplos. Una vez que ya tenemos claro esto, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, aquí del lado de derecho de mi pantalla tengo una indicación lineal, es una indicación lineal en un recipiente a presión, son 20 milímetros la dimensión máxima que tenía, 20 milímetros. Cuando nosotros interpretamos hay varias cosas que tenemos que hacer, además de saber si es relevante, no relevante o falsa, hay que también saber de dónde proviene, ¿no? Para poderla reportar. Entonces yo sé que es una lineal y que sí es relevante, pero ¿de dónde proviene? ¿Qué la está causando? Eso también es parte de la interpretación. Entonces esa de ahí es de una falta de fusión. Es una falta de fusión lo que está provocando esa indicación. ¿Qué tipo de falta de fusión? Bueno, hay una en particular que se llama en soldadura traslape, overlap. Entonces es esa versión de falta de fusión. Ahí la tenemos. En el lado izquierdo de mi pantalla tengo porosidades en una soldadura de aluminio. Tengo varios poros, algunos pequeños, otros más grandes, y provienen de eso, de porosidad en aluminio.
Esas son más claras, son redondeadas y la soldadura está esmerilada, pero está que es bien fácil verla, aunque no siempre es así. Aquí tengo otra falta de fusión, igual de la versión de overlap, de traslape. Tengo una falta de fusión. Y eso me está provocando una indicación de 15 milímetros, una lineal de 15 milímetros. En el lado izquierdo, en una boquilla de un recipiente, tengo una indicación ahora redondeada, en su versión redondeada. Esa proviene de un socavado que estaba bastante profundo. Ahora, socavado tendría que evaluarse con inspección visual. Pero en ese caso, como era muy profundo el socavado, sí me generó indicación. Entonces tenemos que reportarla y aplicarle el criterio, ¿no? Pero sí aclarar, bueno, eso se puede evaluar con inspección visual. Pero si ya te dio indicación, si ya limpiaste bien y sigue la indicación ahí, pues hay que evaluarla entonces. Y se reportó con un cuarto no de profundidad, ni de longitud real, sino de la mancha, un cuarto del sangrado. Y así se evaluó de esa manera. Ahora tenemos esto, y aquí es importante cuando vamos a interpretar que monitoreemos cómo crece la indicación cuando ya vimos que está surgiendo, ¿no? Porque esa que les tengo ahí es una oreja de izaje, Y al inicio, cuando aplicamos revelador, en aquella ocasión solamente salían varios puntitos rojos, varias indicaciones pequeñitas, ¿no? Pensábamos que eran poros, que eran porosidades. Pero por a lo mejor coincidencia, fuimos a inspeccionar otra oreja ahí al lado y dejamos que transcurriera más tiempo de revelado. Bueno, cuando regresamos ya estaba bastante grande, o sea, ya se habían juntado todos esos puntos y dieron una indicación mayor. Ahora, aunque iniciaron, fíjense, es importante, aunque iniciaron como redondeadas, si yo le aplico la regla de redondeadas contra lineales, aquí ahora yo tengo, me daba 3 veces más al ancho de esa indicación. 3 veces más al ancho. Entonces ya pasa a ser lineal, la voy a evaluar como lineal, no como redondeada, aunque así empezó. Va para lineal. Pero está curiosa la indicación, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue obviamente hablarle al cliente y como era fabricación, tuvieron chance de esmerilar, quitaron todo eso, ¿no? Según el soldador, ya lo había eliminado. Bueno, resulta que lo volvimos a aplicar la prueba antes de que rellenara esa zona, que así es lo correcto, ¿no? Cuando vayan a eliminar algo que rechazaron, bueno, lo van a eliminar, pero antes de que le echen soldadura, vuelvan a hacer la prueba para asegurar que ya se eliminó. Fue este el caso, ¿no? Entonces, aplicamos otra vez la prueba y resulta que ahí estaba una grieta. En realidad era una grieta lo que estaba allá adentro. Era una grieta. Entonces se esmeriló bastante, se le quitó mucho material y aún así salía la grieta. Y de hecho está más clara, mucha más clara. Le siguieron esmerilando y la grieta era muy profunda, llegaba hasta casi a la raíz de esa soldadura, casi a la raíz. Entonces es bastante crítica esa grieta. Y imagínense, eso es una oreja de izaje, iba a cargar un elemento para una caldera. Entonces, bastante crítico eso. Es otro ejemplo más. Aquí tengo 2 ejemplos bien bonitos, ¿no? En mi imagen del lado izquierdo tengo una indicación bien clara que es redondeada, es redondeada. Ese es un recipiente a presión de acero inoxidable por la parte interna. Por la parte de adentro se hizo la prueba, porque por fuera ya estaba pintado este recipiente de acero inoxidable, ya tenía pintura. Entonces tuvimos que entrar al recipiente, limpiar, y ahí encontramos varias indicaciones, entre esas, esa de ahí, el poro. Y pasó lo mismo, se esmeriló y seguía el poro ahí, o sea, era bastante profundo. Y siguieron esmerilando hasta que desapareció completamente, se volvió a rellenar con soldadura y se volvió a hacer la prueba. Pero hay que asegurarse que se haya eliminado. Del lado derecho es lo que les platicaba de las grietas de cráter o grietas de estrella, ¿no? Grietas de cráter o grietas de estrella. Entonces, si eso lo tuviéramos en una estructura, ¿sí? Si lo tenemos en una estructura ahí, dice de 1.1, vas a borrar la indicación, vas a limpiar, ¿ok? Pero si ya limpié y no veo nada, que ese fue el caso ahí, limpiamos y en el cráter con visual no veíamos nada, ni siquiera usando una lupa,
Entonces se vuelve a hacer la prueba y ahora en esta segunda prueba ya mides la indicación, porque es lo único que vas a poder ver. Entonces ahí medimos eso, ¿no? Me voy al criterio de inspección visual y dice que 0 grietas. En el caso de 1.1, 0 grietas. No importa el tipo de grieta, no importa dónde esté, su longitud, su orientación. Si es grieta, rechazada en automático. Y pues obviamente quedó rechazado. Pero vean qué tan pequeñito es eso, ¿no? Es muy pequeño. Entonces tengan cuidado en los cráteres de soldadura. Cuando no están bien llenos, hay que tener cuidado en los cráteres, porque puede tener grietas de ese tipo, que se llama también de estrella, grietas de estrella. Entonces, ese es otro ejemplo más. Ahora aquí, estos son recipientes a presión. Recipientes a presión. Y del lado izquierdo, pues vean, hay muchas manchas, hay bastantes indicaciones, pero hay que irlas descartando, cuáles sí provienen de discontinuidades. Entonces, de ahí solo 2. Encontré en la parte de arriba una falta de fusión, igual del tipo traslape, y acá abajo igual, un overlap. Ahora, al lado hay una, al lado de ese traslape está otra, que pareciera ser, pero no. Esa es por la limpieza, ¿sí? Porque no se removió bien el penetrante. Entonces, sí hay que tener esa pericia y el entrenamiento en inspección visual para poder clasificarlas y descartarlas en que si son o no son. En la otra que tengo del lado derecho, pues igual, alcanzan a ver al centro de la soldadura varias indicaciones, pero eso es por la rugosidad, es una soldadura muy burda, el acabado es muy burdo y eso provoca muchas indicaciones que son no relevantes, pero hay una ahí que proviene de un golpe de arco que tenía el metal base, esmerilaron, pensando que ya se había eliminado, pues ahí tenía un socavado y tenía otras discontinuidades y eso generaba una mancha bastante grande, ¿no? Porque era muy profundo también. Y eso es por un golpe de arco, pero estamos en la zona de inspección todavía, es decir, ASME dice, bueno, tú vas a estar encargado de la soldadura y la zona afectada térmicamente, entonces eso entra en la zona afectada térmicamente. Y se le puede aplicar todavía el criterio que me da para la soldadura, porque estamos en la zona afectada térmicamente. Ya si estuviera más lejos, ya es metal base completamente y es otro criterio. Pero ahí se aplicó lo mismo. Entonces, al rebasar, si es redondeada, quedamos que acepta 5 milímetros. Pero esa tenía 10 milímetros, o sea, tenía el doble. Entonces, obviamente rechazada. Rechazada. Y ahora, cuando encontramos esto de acá, pues, ¿qué onda con eso? ¿No? Esa es una viga en una estructura, una viga superior. Entonces, claro está que hay muchas manchas, pero hay que irlas descartando, ¿sí? A lo mejor no es tan clara la fotografía, pero, por ejemplo, miren, en el lado izquierdo, ahí voy a encerrarlo, ahí pareciera que tiene porosidad, pero haciéndole una inspección visual, era escoria que estaba en la superficie pegada, que no se había quitado completamente. Entonces, en realidad era escoria, porque como esta inspección se hizo por spoteo, por spots, entonces no se inspeccionaba toda la viga, sino que eran secciones que el cliente y nosotros fuimos seleccionando, este pedacito sí, este no, este sí, este no. Entonces, esa zona se salía de la parte que era inspeccionable, ¿no? Pero se le aplicó líquido hasta allá y se reveló y todo, pero estaba fuera de la inspección. ¿Y cómo quedó? Pues ahí tenía mucha escoria que no se había quitado, no se había limpiado esa soldadura, por eso salen esas manchas feas. Pero la que sí, pues la del medio, obviamente. ¿Sí? Ahí tenemos combinación, a veces se combinan, ¿no? Tenemos poros y tenemos faltas de fusión también. Tenemos traslapes, overlaps en soldadura. Claro está que al unirse forman una mancha muy grande. Pero ahí tenemos en realidad dos discontinuidades, bueno, varias discontinuidades que forman una sola indicación. Ahí como era estructura, después de haber encontrado eso, limpiamos y se aplicó inspección visual. Y al aplicar inspección visual, fíjense, importante, aunque los socavados no dieron indicación con líquidos penetrantes, pero si estábamos aplicando inspección visual, evaluamos esos socavados que se ven ahí. ¿Sí? Porque terminamos haciendo una visual. Obviamente se evaluaron esos socavados, se evaluaron los poros, se evaluó el traslape, pero ese overlap traslape quedó rechazado, junto con los poros que tiene al lado.
Los otros poros que están en el extremo quedaron aceptados, los socavados quedaron aceptados, pero esta zona quedó rechazada. Solamente la del medio, donde está el traslape con los poros. Pero con inspección visual. Acuérdense que terminamos haciendo visual. Ahora, ¿cómo se ven los overlaps o las faltas de fusión en soldadura? Bueno, aquí tengo 3 ejemplos. Generalmente donde se termina de soldar, en los remates de soldadura, podemos sospechar de overlap, de traslape, y ahí lo tenemos. Tenemos un overlap ahí donde se terminó de soldar. Ahí se alcanza a ver bien claro. Tenemos otra falta de función en el borde de una soldadura. Falta de función. Tenemos otro traslape muy similar al anterior. Muy similar ahí en la soldadura. Entonces, eso no es una grieta. Desde lejos parecía grieta, pero no lo es. Es un overlap. ¿Cómo me doy cuenta que es overlap? Porque sigue exactamente el borde del cordón de soldadura. Pues ahí se terminó de soldar y exactamente sigue el mismo contorno. Entonces no hubo buena fusión entre ese último cordón y el que ya estaba abajo. El que ya estaba abajo. Entonces así es esto. Esos son overlaps o faltas de fusión. Tengo un poro bastante claro en esta fotografía de aquí. ¿Sí? Ojalá que todo fuera así, ¿no? Ese es un ejemplo ideal, no siempre lo tenemos así. Que tenemos la aplicación del revelador, una capa blanca, y la única que se ve notable, pues es esa que proviene de un poro. Ojalá que todo en la vida fuera así de bonito, pero no, a veces uno se encuentra con cosas más difíciles de interpretar. Ese poro de ahí, esa mancha que alcanzan a ver, ese sangrado, se ve bastante grande. La indicación era alrededor como de unos 6 milímetros, 7, si no mal recuerdo. El sangrado. Pero esa es una estructura, es una viga también. Es un cajón estructural. Sí, era un cajón estructural, perdón. Entonces, se aplicó la inspección visual, se quitó la mancha y con visual quedó aceptado ese poro. ¿Sí? Quedó aceptado. Aceptado. ¿Sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Sí? Pero bueno, antes de ver estos de acá, díganme si tienen alguna duda en especial. ¿Alguna duda en particular? ¿Dudas? ¿Preguntas, comentarios? Juan Carlos Paredes, que sí tiene dudas. A ver, viene la duda. Vamos a ver qué duda hay aquí. Alguna pieza que no corresponda a los códigos mencionados. Ok, buena pregunta ahí. Bueno, preguntan que si no tenemos un criterio pues bien claro para algún tipo de pieza. Para empezar, creo yo que cualquier pieza o componente industrial, y más en la actualidad, debe tener siempre un criterio de aceptación. Si se fabricó en base a algo. Pero hay casos particulares donde a veces ni el cliente, ¿no? Entonces, si no tenemos, eso debe quedar claro, si no tenemos criterio de aceptación aplicable a una pieza en especial, no podemos evaluarla. Para llegar a la etapa de evaluación necesitas forzosamente un parámetro de aceptación. Y si no lo tienes, tú no puedes decir la acepto o la rechazo porque yo lo digo, o porque mi experiencia me lo dice. Necesitas un criterio. Los criterios no se inventan. No se inventan. Hay casos especiales que las mismas responsabilidades del nivel 3 las indican. Dice que el nivel 3 puede apoyar en desarrollar un criterio de aceptación, pero apoyado de ingeniería. El nivel 3 tampoco sabe de ingeniería o no conoce el diseño de la pieza y no puede decidir solo. Entonces tendría que platicarlo entre ingeniería o el cliente y con el nivel 3 si deciden poner un criterio como minuta. Pero en realidad, no. Si no hay criterio, no podemos evaluar. ¿Y qué se hace entonces? Porque me ha pasado también solamente reportar resultados.
Me ha tocado inspeccionar piezas donde no hay criterio y el cliente no tiene criterio. Dice, yo solo quiero saber si tiene o no tiene. Bueno, se hace la prueba de líquidos penetrantes con un procedimiento general. Lo que encontramos lo reportamos, ¿no? Se reporta, encontré tal indicación proveniente de esta discontinuidad con estas dimensiones en tal ubicación, y ahí está mi reporte, pero no evaluado, solamente reportado. Por si alguna vez después se encuentran en criterio, quieren hablar, pues sepan cuáles eran las dimensiones. Pero se reporta nada más. Si no tienes criterios, se reporta únicamente. No sé si quedó más o menos claro. ¿O alguien más? ¿Alguna otra duda? Tenga que ver con interpretación y evaluación. A ver, otra pregunta. Vienen las preguntas. Dice Eddie Calderón. ¿Llegó tarde Eddie Calderón o qué onda? ¿A quién le contesta? Dice, ¿por qué los ejemplos que mencionas después de haber aplicado líquidos penetrantes y ver indicaciones dices que limpias y aplicas criterios de visual? ¿Quién le responde? Eso ya lo sabemos, ¿no? O llegó tarde Eddie. A ver, ¿quién es bueno respondiéndole? Buenos días, yo le puedo contestar. Hola Julio, gracias, Bogotá, Colombia. AWCD 11 2015. Nadie, ya se les olvidó. Fue lo primero que vimos. ¿Me escuchan? No sé. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado, pero vamos a responderle. Porque de 1.1 lo dice, simple, ¿no? Cuando hace líquidos penetrantes, te manda una tabla de visual. La tabla de visual habla de discontinuidades. Y en 2010 se aclaró ese punto por el comité de AWS de 1.1. Y entonces dice que debes de limpiar, dice after. Después de que remueves el medio de indicación o la mancha, ahí haces la inspección visual. Entonces, así es, ¿no? Es porque el código lo indica y lo aclara bien. Si vas a hacer líquidos penetrantes, borras la indicación, la limpias y haces inspección visual. Entonces ahí está respondido. Y recuerden que en algunos códigos sí se mide la mancha. En algunos. Incluso hay otros criterios hasta más extraños, ¿no? ACTM, por ejemplo, te vende fotografías de referencia y puedes evaluar comparativamente. Y no nada más en líquidos. Igual recuerdo que inspección visual, cuando lo hacía yo en fundiciones, hay una norma para fundiciones que dice, te vendo fotografías en la norma y compara la fotografía contra tu pieza físicamente y así evalúas. Ya ni siquiera tienes que medir bien, sino que tienes una fotografía contra tu pieza y es comparativamente. En líquidos penetrantes también existe una CTM para esto. En fundición me tocó usarlo, pero para visual. Evalúas así, comparando fotos contra tu pieza real. Hay criterios bien raros a veces. Los más comunes son estos. ¿Alguna otra? Entonces vamos a ver acá, mira, antes de terminar, ya casi acabamos, si no hay dudas. Aquí tengo estos ejemplos de algunas indicaciones. Recuerden que para evaluar necesito el criterio de aceptación, ¿no? Pensando que es en los criterios que sí aceptan que midas la mancha, que midas el sangrado, vamos a ver esto. Y de hecho lo podemos agarrar como ejemplo el de, ¿cuál podemos tener? El de tubería de proceso, ¿no? Este de aquí. Ahora fíjense, algo que se me viene a la mente y a lo mejor les sirva, ¿no? Es normal que a veces algunas compañías quieran en un solo procedimiento abarcar varios códigos, varias normas. Entonces se puede en ocasiones, no siempre. En el caso de líquidos penetrantes, ¿qué normas o qué aplicaciones diferentes puedo juntar en un solo procedimiento? Puedo juntar varios códigos en un procedimiento solamente si se cumplen dos condiciones. La primera, que la metodología de prueba sea la misma. Escuchen bien eso, la metodología de prueba sea la misma y que el criterio de aceptación sea el mismo, ¿no?
¿Dónde pasa eso? Bueno, tubería de proceso para la metodología te manda a hazme sección 5, BPBC sección 5. Recipientes a presión, hazme sección 8. Para la metodología te manda a hazme sección 5 también. Tanques atmosféricos, tanques de almacenamiento. Para la metodología también te manda a hazme sección 5. Ahí esos tres coinciden en la metodología. Y el criterio de aceptación es el mismo. Este que están viendo ahí para tubería de proceso, textualmente lo copiaron y lo pegaron y está en hazme sección 8. Ahí está. Tanques atmosféricos en algunas de las versiones que me tocó ver. Es igual, es mismo criterio. Mismo criterio. Entonces, si coinciden con metodología más criterio, yo puedo meter en un solo procedimiento que aplica para tubería de proceso, aplica para recipientes a presión, aplica para tanques atmosféricos. ¿Sí? Porque mismo procedimiento, mismas temperaturas, mismos tiempos de revelado, mismos tiempos de penetración, mismo criterio, entonces ahí sí puedo juntarlos, solamente en esos casos. Solamente. Así es. Mencionan ahí que tiene dos funciones, prueba de tintas, prueba de fugas. Esto es correcto, ¿sí? Líquidos penetrantes tienen una aplicación no tan convencional, pero sí existe, que es para detectar fugas, ¿sí? Detectar fugas. Entonces, recordemos que en prueba de fuga, en el leak testing, para que exista la fuga y la podamos detectar, pues tiene que atravesar una pared y otra para tener ese cambio de presión muy conocido. Entonces, en tanques, como hay oportunidad de entrar al tanque, entonces se aplica líquido penetrante en una pared, líquido penetrante, y del otro lado se aplica el revelador. Claro está que si hay una indicación que atraviesa la pared de ese tanque, pues va a salir del otro lado, la vas a observar bastante bien. Entonces combinas dos cosas, que el penetrante va entrando hacia el otro lado y del otro lado lo quieres jalar con el revelador. Entonces tiene esa prueba de fuga a través de líquidos penetrantes. Bastante interesante esa aplicación. Bueno, vamos a analizar este criterio para equipos a presión, tuberías, tanques, recipientes. Dice, una indicación lineal es aquella que tiene una longitud mayor a 3 veces el ancho, ¿no? Esto primero. Luego, una redondeada es aquella de forma circular o elíptica con una longitud, un ancho, perdón. La longitud es menor a 3 veces su ancho, menor o igual a 3 veces su ancho. Ahí tenemos primero eso. Luego, todas las superficies examinadas deben estar libres de lineales relevantes, es decir, indicaciones lineales mayores a un 16. Mayores a un 16, solamente las mayores, cuando son lineales. Si son redondeadas, para que la pueda rechazar, debe rebasar de 3,16, 5 milímetros. ¿Cuándo voy a aplicar el criterio de agruparlas? Solamente cuando se cumple que son cuatro indicaciones o más, ¿no? Ahí puedo hacerlas en grupo. Y para evaluarlas en grupo debe cumplir otras condiciones. Dice ahí 4 indicaciones o más, alineadas, que estén más o menos en el mismo eje, misma línea, y la separación, que tengan una separación de un 16 de borde a borde, o menos de ese un 16. Entonces, si cumple con esas características, que son 4 o más, están alineadas, todas son relevantes, y además están muy juntas una con otra, se rechaza a todo el grupo. Pero si no cumplimos con ese criterio de agruparlas, se evalúan individualmente. Ahorita vamos a ver esos ejemplos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver estas. Vamos a tomar estas como ejemplo. Esas que tienen medidas. La indicación número 1. Las preguntas clásicas. ¿Es relevante, no relevante o es falsa? Obviamente, de acuerdo a las dimensiones que me están dando ahí, es relevante, ¿no? Porque rebasas el 1,16. ¿Qué tipo es? Es lineal. Esa es más que obvia que es lineal. Y por lo tanto, esa queda rechazada. Queda rechazada. ¿Sí? Queda rechazada. Ahora, en el caso de la indicación 2, vamos a observar la 2. ¿Es relevante o no relevante? Ustedes díganme, la indicación número 2. ¿Relevante o no relevante? Esa es la primera pregunta. Es redonda y tiene 3,16 de diámetro. Primera pregunta, ¿relevante o no relevante? Exactamente, relevante, dice Verónica. Relevante. Ahora,
¿Es aceptada o es rechazada? Porque relevante no significa rechazo en automático. Falta lo siguiente, evaluarla. ¿La aceptan o la rechazan? Esa de 3/16 y es redondeada. ¿La acepta o se rechaza? ¿Quién dice yo? ¿Aceptada o rechazada? ¿Qué opinan? Pues en realidad esa está aceptada. Esa queda aceptada. Está muy por el límite, ¿no? Queda aceptada. Porque es redondeada. Y siendo redondeada la rechazas cuando rebasas de esa dimensión, de 3/16. Ahora, estrictamente está aceptada. En la realidad que, al menos yo que hago, no sé ustedes cómo lo hagan, pero si yo encuentro esa indicación por el código está aceptada, ¿no? Pero yo al tenerla muy por el límite que tiene 3/16 significa que si crece un poco más, rebasa el 3/16 y va a quedar rechazada. Lo que yo hago en ese caso, muy personal mío, le doy un poco más de tiempo de penetración. Digo, bueno, está en el límite, está aceptada. Voy a esperarme unos 5 minutos más para ver si no crece. La mayoría termina creciendo un poco más. Entonces le doy otros 5 minutos de penetración, o 10 si quieren, siempre y cuando no se salga de lo que dice su procedimiento, ¿no? Entonces, le doy 5 minutos más y rebasa el 3/16 y ahora sí, muy contento y orgullosamente la rechazo, ¿no? Pero hasta que rebasa los 3/16, ¿no? Entonces eso pueden hacer cuando están muy por el límite, ¿no? Eso que acabo de mencionar de los tiempos de penetración son súper importantes, ¿no? Súper importantes que lo delimiten, es decir, en un procedimiento no podrían decir el tiempo mínimo de penetración es 10 minutos, por ejemplo, y el máximo, ¿qué onda con el máximo? Hay que también delimitar el máximo, ¿no? En los nuevos cambios que tuvo ASME, uno de los cambios importantes fue eso, que forzosamente pongas cuánto va a ser el tiempo máximo de muchas etapas de la prueba, ya no solo el mínimo, sino el máximo, ¿no? Sino el máximo, porque puede ocurrir esto, ¿no? Ha habido casos donde una compañía que hace líquidos penetrantes rechaza algo porque le dio mucho tiempo de penetración. Llega otra compañía, la misma pieza, porque el cliente no quedó contento y la acepta porque le dio menos tiempo de penetración. Entonces, si varían sus tiempos de penetración, los resultados también cambian. Cambian, mismo método, pero si varían sus tiempos, cambian los resultados. Por lo tanto, hay que delimitar tiempo mínimo de penetración, pero también el tiempo máximo. Nada más un pequeño recordatorio. Bueno, vamos con la indicación 3. ¿Es lineal o es redondeada? Lineal o redondeada. Estamos con la 3. Vean, su longitud, su dimensión máxima tiene 3/16 y de ancho tiene un 32avo, un 32. Entonces, pues cumple con lineal. Cumple con lineal. Entonces, es lineal, es relevante y ahora la aceptan o la rechazan. La 3. La indicación 3. ¿Aceptada o rechazada? Su dimensión mayor es de 3/16. ¿Qué dice el público? ¿Aceptan, rechazan? Vamos a ver qué tanto están aprendiendo. Dice Verónica, rechazada. Pues sí, efectivamente, porque al ser lineal y rebasar un 16, pues va para atrás, va al rechazo, ¿no? Va al rechazo. La indicación 4. Vámonos con la 4. Para empezar, ¿es relevante o no relevante? La indicación número 4. Pues ni siquiera es relevante, ¿no? Ni siquiera es relevante, no rebasa un 16. Entonces esa ni siquiera pasa a la etapa de evaluación. Entonces esa vamos a ponerla como no relevante. No relevante. No relevante. La indicación 5, lineal o redondeada. Lineal o redondeada. Fíjense, tenemos 3/8 de longitud por 1/8 de ancho. Entonces, díganme, lineal o redondeada.
Dice Verónica que es lineal. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que no. Para que sea lineal, su longitud mayor debe ser mayor a 3 veces su ancho. Mayor a 3 veces el ancho. Y esa pues no rebasa eso, ¿verdad? Entonces queda como redondeada. Redondeada. Y ahora, ¿aceptada o rechazada? ¿Se acepta o se rechaza la indicación 5? Recuerden que al ser redondeadas, la dimensión máxima aceptada es de 3/16. 3/16avos. Y yo tengo 3 octavos ahí. Entonces, ¿qué hacemos con esa? ¿Aceptan o la rechazan? Vamos a ver qué dice el público. Rechazada, efectivamente, ¿no? Rechazada. Entonces, esa sí va para rechazo. Rechazada. Porque rebasa de del 3/16, ¿no? Porque tiene 3 octavos. Y vámonos con la número 6. La número 6. Eso pues ya, ustedes díganme para empezar. Ese grupo de indicaciones en el número 6, ¿lo tomarían como individuales o como un grupo? Porque acuérdense que hay un criterio para grupo, ¿no? Grupo de indicaciones. Vamos a regresar un poco al criterio para verlo. ¿Cuándo sí se puede hacer en grupo? Entonces, miren, para que sea grupo, dice, debe ser 4 o más indicaciones relevantes. Para que pueda ser un grupo de indicaciones. 4 o más indicaciones relevantes. Entonces, si regreso a mi indicación o a mis indicaciones, son varias, perdón, pues no puedo hacerlo en grupo porque no son 4. No son 4. Entonces, bueno, van a ser individuales. La primera que tiene un octavo, ¿es relevante o no relevante? Pues sí es relevante, pero aceptada o rechazada, es la pregunta. La de un octavo está aceptada, aceptada. La de 3/32, aceptada. La de 3/16 queda aceptada o rechazada. Pues no rebasa el límite, ¿no? El límite para las redondeadas es 3/16 y tiene ese límite aún. No lo rebasa. Por lo tanto, este grupo de indicaciones queda aceptada. Aceptada. Y aquí podrían hacer lo que yo les platico, ¿no? Si ven que está muy por el límite y su procedimiento les permite un poco más de permanencia, de revelado, o si quieren hacer la prueba y darle más tiempo de penetración, pues podría ser, ¿no? Podría ser. Ya depende mucho de su procedimiento, entonces es un tema importante los tiempos. Los tiempos. ¿Dudas acá? ¿Preguntas? A ver, creo que por aquí había una. Caso 5. Si todo el cordón está bien y solo aparece una indicación, ¿se tendría que reparar obligatoriamente? A ver, la 5. Sí, se tendría que reparar esa zona nada más. Esa zona. Ahora, en los casos de las reparaciones, digo, siempre lo que buscamos es eliminar completamente lo que se quedó rechazado. Pero en un caso crítico donde reparen, haga la prueba otra vez, imagínense que esmerilan, ¿no? Esa zona. Vuelven a hacer la prueba y esa indicación sigue ahí, pero más pequeña, en esos casos igual podemos ya aceptarla, aunque no haya desaparecido, si es que ya se llevó a un tamaño aceptable. Siempre lo mejor va a ser eliminarla, pero si por X o Y razón no se puede eliminar completamente, pero sí bajarle el tamaño, pues se acepta. En casos especiales así sería. Entonces, dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias.
Hay que tener cuidado con esto. El caso que les platiqué, la verdad que me da hasta pena que que otro colega a nivel 3 rechace cosas que están aceptadas, ¿no? Por no haber limpiado bien. Pero hay algo importante, ¿no? Que de hecho el código de 1.1 lo trae en alguno de sus comentarios también. En el caso de ultrasonido, que es una prueba un poco más complicada, dice el de 1.1 que un nivel 3 no debe hacer pruebas de campo en ultrasonido. Estoy hablando de ultrasonido. Y uno se pregunta, ¿pero por qué no? Si el nivel 3 se supone que es el mero mero, ¿no? Pero dice el código, pero espérense tantito. El nivel 3 normalmente, no siempre, y así lo dice, comúnmente el nivel 3 se vuelve una persona administrativa. Entonces se dedica a dar capacitación, se dedica a hacer procedimientos, a dirigir su compañía, asesorar a otros, etc. Pero deja de lado campo, las inspecciones de campo. Entonces, para el caso de ultrasonido, no permite que el nivel 3 vaya ahí al elemento estructural y se ponga a hacer la prueba. De entrada no lo permite, y en el comentario lo aclara, ¿no? Además, en el mismo comentario dice de 1.1, dice el comité, cuando tú vas a hacer la prueba de nivel 3, no te van a hacer un examen práctico. En el caso de la SNT, no te van a hacer un examen práctico. Entonces, hay personas, desafortunadamente, que estudian mucho, pasan el examen, pero de habilidad práctica, pues andan deficientes. Pero está bien, sus funciones son otras, no necesitan hacer la prueba de campo. Y dice el código, si tú necesitas por tu proyecto o por tu cliente que un nivel 3 vaya y te haga la prueba, bueno, primero hágale un examen práctico al nivel 3. Que él demuestre que aún tiene las habilidades, que aún conoce sobre los equipos porque se van actualizando. Y entonces, si él lo demuestra, ahora sí le damos chance de que haga inspecciones, ¿no? Entonces, uno tiene que demostrarlo a los clientes. Si yo como nivel 3 quiero hacer ultrasonido, que me ha pasado, ¿no? Pues primero tengo que demostrar y que conozco al menos el equipo, porque se han actualizado bastante, ¿no? De los equipos que tenían hace 20 años, ahorita agarran un equipo reciente y tiene otras funciones que antes ni siquiera existían en los equipos. Entonces es complicado a veces. Hay que actualizarse si queremos seguir estando en campo, ¿no? Hay muchas cosas interesantes en el de 1.1. Muchas cosas. Como esto de los líquidos, ¿no? De que no hay que medir el sangrado, no se mide la mancha. Cosas muy bonitas en los códigos.